Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al rancho, feliz despertar. Gracias a la Suiza Bakery, Carla Bakery, perdón, por este desayuno maravilloso que nos ha enviado, como siempre, Carla Bakery, llenándonos la mesa de delicias y mucho más para recibir a nuestro invitado de esta mañana. Vamos a hablar de política internacional, de política latinoamericana, de política estadounidense. Hablamos de política, un desayuno de política, señoras y señores, porque está aquí el ex embajador colombiano, vicepresidente de Colombia. Óigame, señoras y señores, Pacho Santos. Bienvenido, Pacho, un gusto. Ale, de verdad, un placer estar acá y sobre todo por esa lucha que has dado por la libertad, que es la misma lucha mía. Te decía yo, después de mi secuestro, ese se convirtió en el epicentro de mi vida. Todavía estoy en ese jaleo y es una lucha sola y tú aquí la has dado y eres un ejemplo. Y es dura, una lucha dura. Porque chocar contra la terquedad, contra el error repetido una y otra vez. Bienvenida, Sandra, amor. Contra la intolerancia de esos que no ven más allá de su... Y uno dice, un minutico, es que el mundo es más amplio. Pero ¿por qué, Pacho? Siempre me he preguntado, siendo Colombia vecina de Venezuela, teniendo el refugio de mayor cantidad de venezolanos desplazados, exiliados, viendo la miseria venezolana, viendo el deterioro de la sociedad venezolana, ¿cómo el pueblo colombiano decide apostar por la izquierda? Mire, un poco lo que ha pasado en América Latina es que se inventaron una narrativa de que la izquierda es la maravilla, que es falso, claro, lleno de mentiras, y que los que no estamos ahí somos asesinos, somos paramilitares, somos el horror. Y los jóvenes, usted lo está viendo hoy en día, en las universidades americanas cuando salen a respaldar lo que hizo Hamas, y uno dice, ¿qué le pasa a estos señores, por amor a Dios? Pues en América Latina estamos así. Y eso ha sido un trabajo consistente, en donde Cuba ha jugado un papel importantísimo. Cuba, mire, ha lavado los cerebros de una manera brutal. Mire, o entendemos que Cuba es la esencia del problema de la lucha por la democracia en América Latina, que son el epicentro de toda esa disrupción y de todo ese daño y de todo ese caos, y que el verdadero enemigo de la libertad en América Latina se llama Cuba, y que los presidentes que van y se abrazan son unos imbéciles. Perdóname que sea así de franco. No, por favor, sea así de franco. Y son todos. Unos corruptos. Y uno dice, pero por amor a Dios, ¿ustedes no entienden que este es el enemigo de lo que usted cree? Que si él pudiera pegarle un tiro ahí, se lo pegaba delante de las cámaras, si pudiera salirse con la suya. Eso es lo que es el gobierno cubano. No los cubanos, el gobierno cubano, la dictadura cubana. Y ahora con un socio mafioso, como son ellos también, que es Venezuela, y otro mafiosito que es Nicaragua, estamos en serios problemas. Y la lucha tiene que ser de todos los días para romper esa narrativa, que fue lo que convenció a un montón de gente. También el dinero los convence, la corrupción. Mire, ganaron las elecciones después de hacer un acuerdo con los mafiosos de Colombia. Bueno, salió el audio del señor que corrió la campaña un acuerdo que se llama el acuerdo de la picota, que es la cárcel. El hermano y los socios fueron y negociaron, y el 1,5 millones de votos con el que ganaron son los votos que sacaron en las zonas donde esos grupos corruptos, mafiosos están. Así ganó. Entonces, además de que tenemos ese enemigo que es el señor Díaz-Canel y su mafia, ese otro enemigo que es el señor Maduro y su mafia, y hay que sumar a Putin y su mafia, sí, que son también los que manejan cuerdas. No, y la Celaya y todos los pequeños aliados que convierten a la América Latina en ese experimento de la izquierda, ¿no? Que además es por muchos años. Pero más fallido, es que no ha producido nada, lo único que ha dejado es pobreza. Mire Argentina hace 100 años el país, era el 5º país más rico del mundo. Sí. Y se lo acabaron, llegó Perón y lo acabó. Acabó con todo. Y ahora esta señora Kirchner, que es ladrona, pero ladrona mucho, de cientos de millones de dólares, que debería estar en la cárcel, miércoles tiene un candidato que acabó a Argentina
y resulta que va a poder ganar de pronto. Uno dice, ¿qué le pasa a los No, argentinos? el ministro de Economía, que Se ha acabó. causado la inflación más grande del 140%, la más grande en la historia de la República Argentina, planea convertirse en el próximo presidente, pero además en sus discursos completamente desquiciados, en sus discursos le dice, fallaron, flaco, fallaron, como si fuera otra gente la que está en el gobierno, no fuera el mismo. Sí. No, Es un nivel de burla a la inteligencia humana. Es un cinismo, es una falta de sensatez, la mentira para ellos no existe. La mentira, o sea, mienten con un descaro que uno dice, pero por amor a Dios, y les importa 5. Petro era eso. Petro solo nacía, o sea, su discurso era discurso de odio, y creó un odio en Colombia que no existía. Su discurso era de victimización, yo soy la víctima, claro, pobrecito, no sé qué. Cuando él fue el victimario. Claro. Cuando él fue el victimario. ¿Quiénes quemaron los archivos? ¿Quiénes quemaron comunidades enteras? ¿Quiénes atemorizaron durante años a la población colombiana? ¿Quiénes desplazaron a campesinos, a propietarios de tierra? ¿Quiénes le secuestraron familiares? O sea, ¿cómo vas a ser la víctima? Pero además, ¿cómo puede en algún punto en la mente de los pueblos que sufrió ese escarnio, que todavía sus muertos están allí tibios, cómo puede venir esa misma gente con ese descaro, ese desparpajo y esa seguridad de que va a convencer al pueblo, ¿no? Yo gritaba desde aquí con Colombia, yo decía, colombianos, no. Bueno, mi socio, toda la gente que me rodea me decía, oye, pero es que la gente tiene que entenderlo por su propia cabeza, pero es que es inaudito. No, mire, lo que sí está pasando es que el péndulo viene en regreso muy fuerte. Ustedes, no sé si vieron lo que pasó ayer en el estadio de... Buenísimo. Era todo el estadio buenísimo. Fuera, Petro, o sea, una cosa con una fuerza que muestra... Ese es un indicador clarísimo del sentimiento que hay en Colombia. Se está quedando cada vez más solo. Es un gobernante, es muy inútil. Se desaparece todo el tiempo. Es un gobernante que está fumado, yo no creo, ejecuta. Pues yo no me meto en yo los creo temas que siempre está como fumadito, ¿eh? Yo creo que sí, yo lo veo siempre los ojos como rojos a Petro. Él siempre está como colocado. Pero además es que si fuera, porque mire, uno puede decir lo que quiera de Chávez, pero tiene una cosa que era un carisma. Sí, carisma. Encantador de víboras, sí. Uy, un carisma, a mí me tocó verlo muchas veces y a mí me decía el Santos bueno, decía, tú eres el Santos bueno, porque mi primo, que después fue presidente, era el Santos malo, porque le daba en el periódico y todo eso, y no fue sino que lo eligieran y se volteó y se lo convirtió en el mejor amigo, que yo se lo dije a Uribe, yo le dije a Uribe, presidente, cuando íbamos a la posesión de mi primo, le dije, me siento como María Antonieta, nos van a decapitar al otro día. Y nos decapitaron, y así fue. Así fue. Pero bueno, pero con un carisma. Es que lo otro es un desastre. Este señor no tiene nada, no crea nada. Lo único que sabe hacer es mentir. Mentir descaradamente. Y criminalizar a todo lo que se le oponga. Todo. ¿No? Porque mira Uribe cómo lo hicieron mucho antes. Mucho antes, esto viene trabajando porque además la izquierda trabaja de esa manera, con tiempo. Sí. Ellos no están apurados en someterte porque al final terminarán sometiéndote por la ignorancia. Entonces, ellos tienen tiempo. Ellos trabajan en las escuelas, en los colleges, en los jóvenes. Mira las manifestaciones que vandalizaron varias partes de Colombia y Bogotá, sobre todo el metro de Bogotá. Montado con ayuda de Cuba, con ayuda de Rusia, porque Rusia nunca se olvidó de América Latina. La Unión Soviética creó unos mecanismos con organizaciones criminales, con el Partido Comunista, con organizaciones anarquistas, y cuando cae la Unión Soviética, los aparatos de seguridad rusos mantuvieron esa, y después los encendieron. Y esos fueron los que incendiaron Santiago, que pasó a la misma vez en Chile también. Sí, que produjo la llegada de Boric. Exactamente. Eso crearon lo mismo en Colombia, que produjo la llegada de Petro, con ayuda nuestra, tengo que ser sincero, porque tanto Piñera como
Duque, no entendieron lo que estaban enfrentando. ¿Pero por qué pasa eso? No sé, no lo entendieron. Piñera acabó entregado a una cosa de una constituyente que decía, y todos nos decíamos, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pero es que estando en el poder pierden el contacto con la gente, pierden la noción real de lo que ocurre. Y no entendieron, lo manejaron muy mal, y eso desencadenó la llegada de Boric en Chile y Petro en Colombia. Ellos tienen una responsabilidad muy grande de que eso se hubiera dado. Pero usted lo dijo bien, la izquierda, esa izquierda trabaja y trabaja. Mire, ellos se dieron cuenta en el 2010 que había que destruir Uribe porque Uribe se ha convertido en un hito. Sí. En un hito de la derecha. Era el ícono. No, pero además fue el único que consiguió desarticular todo lo que era el flagelo más grande de Colombia, la FARC y todo eso. Mire, Colombia era un estado fallido. Colombia hubiera Exacto. sido Haití si no llegamos al poder en ese entonces. Cuando sale con Colombia totalmente transformada, la izquierda dijo, miércoles se nos creó un gigante, hay que acabarlo. Le crearon la narrativa de los falsos positivos, que es toda mentirosa. Le crearon la narrativa paramilitar cuando él fue el que mandó a todos los líderes paramilitares a pagar 15 y 20 años de cárcel en Estados Unidos. No como los de las FARC que están allá en Colombia. Y lo siguen acusando. Entonces crearon esa narrativa porque la izquierda necesita destruir cualquier elemento o persona que le pueda hacer contrapeso a su narrativa. Sí. Y error de Uribe, error mío, error nuestro, no entendimos eso y no lo combatimos de la misma manera, con redes sociales, con Claro. bodegas, con todo lo que ellos usan. Porque es que ellos ya saben cómo usarlo, ellos ya saben cómo hacerlo. Y ellos alimentan, incentivan la frustración en la gente. Claro. Entonces ellos buscan en las comunidades cuál es tu dolor, dónde está tu resentimiento con el poder, dónde está tu resentimiento con los políticos, con tu realidad. Y allí es donde ellos alimentan para que te conviertas entonces en el enemigo de la sociedad colombiana, ¿no? Mire, lo único bueno que va a dejar Petro es que está creando inmunidad de rebaño en Colombia contra esa izquierda. ¿Tú sientes? Ah, sí, mire. Mi hijo era medio izquierdoso. ¿Verdad? ¿Sabe cómo son los Ay, jóvenes? qué dolor, ¿eh? Pero bueno. Qué dolor para un vicepresidente, para la mano derecha de Uribe. Qué dolor de momento ver al hijo decir consignas comunistas. Ay, ¿cómo enfrentaste eso? No. Yo con mucha hoy está al otro lado. Amén. No, ella dijo, esto es el horror. Y todos los amigos de él, iguales eran, todos están diciendo, y ese es un termómetro. Ofrecieron la maravilla y produjeron esa, ¿puedo decir una palabra fea? Sí, todo usted puede decir. Esa todo. mierda Muy bien. que hoy está pasando en Colombia, y la gente se despertó. Entonces sí estamos en esa inmunidad de rebaño contra esa izquierda populista. Ojalá. Tenía que pasar. Lo que tenemos que hacer ahora es no dejar que destruya el país. Pero ¿y tú crees que la gente ha entendido que toda la campaña que le hicieron a Uribe de dañar su imagen, de encarcelarlo, de acusarlo, de detenerlo, ese escarnio público, esa acusación pública de todo lo malo en Colombia, ¿tú crees que la gente ha entendido que eso ha sido una manipulación de la izquierda? Los jóvenes no. Los jóvenes siguen creyendo que no. los muertos son de Uribe. Sí, los jóvenes no. Entiendo porque no vivieron el país que me tocó vivir a mí. Es que miren, a mí me tocó ir en el año 88 a recoger al esposo de mi hermana en un avión que le pusieron una bomba. A ir y buscarlo, encontrarlo, no sé qué tan, con un niñito de... Te secuestró Pablo Escobar. 2 años después me secuestra Pablo Escobar. Que creo que eres de los pocos que lo puede contar, ¿no? Mejor dicho, la Virgen María, en quien yo me encomiendo mucho, me salvó. Ella es mi protectora. Me tocó ver una Colombia donde los secuestros llegaron a 3.000. Mira, si tú ibas a ir de Miami a Homestead, no podías, porque te secuestraban. Tú ibas a ir de Bogotá a Anapoima, 60 kilómetros, te secuestraban. Tú ibas a ir de Cali a Popayán, 100 kilómetros, te secuestraban. No vivieron ese país. La gente vivía con miedo, no vivieron ese terror de país que Colombia era en el 2002. Y claro, les tocó ver el país tranquilo en el 2010 que les entregamos. Que le entregó Uribe. Que le entregó Uribe. Y entonces no tienen la capacidad de frente de decir, oigan, déjeme, yo miro cómo era. Pero no hay educación cívica en las escuelas colombianas. Yo creo que eso está pasando en el mundo entero, que se está perdiendo el educar a los jóvenes en el amor a la patria, en la historia real de lo que ha ocurrido. Las historias son muy manipuladas
por los que ganan o por los que le da la gana de manipularla. Y entonces desvirtúa un poco la mente de la gente, ¿no? Mira, a mí me tocó en el Colegio de Educación Cívica. Eso. Pero además era una educación cívica donde aprendíamos de esos valores, pero aprendíamos otra cosa. Inclusive era tercero de primaria o cuarto de primaria. Yo no sé cómo se le llama acá. 8 o 10 años. Hacíamos un gobierno y teníamos elecciones. Aprendíamos Buenísimo. de eso. Aprendíamos, votábamos, teníamos campaña, aprendíamos del valor de la democracia y de la decisión. Todo eso se perdió. Y muchos de los sindicatos, y eso pasa en toda América Latina, de educación están capturados por esa izquierda radical. Entonces, esos sindicatos, pues el Sindicato de Educadores de Colombia, FECODE, le dio plata a la campaña de Petro. No. Se entregan. Entonces, es un modelo y un sistema, y repito, que viene de allá, de Cuba. Sí, por supuesto. Los cubanos, perdón, la mafia del gobierno cubano, no los cubanos, porque los cubanos son gente fantástica, es esa mafia que gobierna, ha generado todo ese imaginario y toda esa colección de instrumentos que utilizan Pero para... y cuando viste la negociación de paz en La Habana, eso fue, yo te digo, yo lo sufrí, pero pareciera que yo era colombiano, yo decía, ¿pero por qué van a hablar ahí? ¿Pero por qué? ¿No se dan cuenta que van a convertir a los delincuentes en partido y eventualmente van a llegar al gobierno para convertirse en una mafia que gobierna? No quisieron escuchar, Pero no mira, escucharon. Pero lo peor de todo es que le mintieron al país, porque me acuerdo que el presidente Santos en un momento dado dijo, No fue claro, ¿no? Van a ir a la cárcel. No fueron a la cárcel. No van a ir al Congreso, fueron al Congreso. Le mintió de manera descarada. O sea, creo que Juan Manuel Santos, con quien tengo buena relación personal, pero en temas políticos estamos en orillas totalmente distintas, Sí, y ¿no? no me guardo nada. Pero él como que defraudó, por definirlo No, de alguna manera, no. el trabajo de Uribe, ¿no? Totalmente. Traicionó completamente el legado de Uribe. Lo traicionó por un tema de ego, porque dijo, yo necesito ser más. Y en vez de seguir con lo que Uribe venía, que hubiera salido siendo un presidente con 60-70% de popularidad, salió con el 20%, hoy no tendrá el 20% de popularidad, más de la mitad del país lo detesta. Lo detesto. Lo detestan. Yo creo que ese es el gran dolor y el odio que él tiene, porque traicionó la razón por la que llegó al poder. Y miren, en ese proceso de paz, además, pasaron cosas interesantísimas que a la gente a veces se le olvida. El viernes antes del plebiscito, me entrevista un periodista del Tiempo, el principal periódico, me dice, ¿y qué va a decir? La primera pregunta es, ¿y qué van a decir ustedes cuando pierdan el plebiscito? Y le dije, no lo vamos a perder. Dice, digo, ¿cómo? Le dije, no, me repite la pregunta, que no lo vamos a perder, y está así publicado. Porque yo estaba haciendo campaña y un montón de gente me decía, mire, me llamaron, no un montón, pero me pasó 4 veces. Me llamaron de una encuestadora y yo dije que iba a votar sí, pero yo iba a votar no. Y me dije, aquí hay un voto oculto gigante. Claro. El domingo, el día del plebiscito, acompañé a Uribe a votar, fuimos, no sé qué, después nos reunimos y estábamos como 7 del partido, porque, bueno, ¿y qué vamos a decir si perdemos por el 5%? Decía uno. Y Duque, ¿qué vamos a decir si perdemos por el 3%? Y los oigo y les digo, perdónenme, no vamos a perder, ustedes no han entendido lo que está pasando en Colombia, no vamos a perder. Yo me voy de esta reunión, ustedes son unos pesimistas y me voy a ir a votar. Y ganamos. Y Santos dio un golpe de Estado y violó la decisión popular y no hizo nada y no cambió nada en ese acuerdo, después de que los colombianos le dijeron, no señor, Sí. paz sí queremos, pero no esa paz que usted No firmó. queremos ese tipo de Esa paz. paz no es la que queremos. Y dio un golpe de Estado. ¿Y por qué no hubo consecuencias? ¿Por qué no hay consecuencias? Vemos en países no latinoamericanos, que las acciones de los políticos, o las malas acciones de los políticos, traen consecuencias para esos políticos, Mire, o para su familia, o para su legado, o para la administración que hayan dejado. Y vemos en Latinoamérica una impunidad tremenda, lo vemos con los Kirchner, por ejemplo. Cristina estuvo a su hija escondida descaradamente en La Habana, cuando la justicia argentina
la estaba encausando por lavado de dinero y demás, y demás, y demás. Y estuvo descaradamente en La Habana, escondida con un pretexto de una enfermedad falsa que todo el mundo sabía que era falsa. Lo vemos en Brasil con Lula, que después de todo lo de Odebrecht, después de toda la corrupción, después de todo, sale y vuelve a ser presidente. Mientras Bolsonaro, un verdadero amante de la libertad, es perseguido y criminalizado. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Pues mire, Somos un continente ignorante, somos muy tosudos, somos muy... ¿cómo podemos definir eso? mire, no tengo respuesta. Qué tristeza. Qué tristeza no tener respuesta porque siento el mismo dolor. Sí, no, mire, David Cameron, cuando perdió el Brexit, renunció. Claro. ¿No? Perdí. Chao. Claro. Yo quería seguir en la Unión Europea, pero perdí, me voy. Juan Manuel Santos hizo lo que le dio la gana con la decisión del pueblo. Eso es una vergüenza. Para mí ese es el episodio más vergonzante democrático que ha tenido Colombia en los últimos 100 años. Peor que el golpe de Estado de Rojas Pinilla, porque por lo menos se fue de frente. Claro. El otro dio un golpe de Estado ahí soterrado por un ego, por un Nobel, por proteger una paz que no nos dio la paz. Que no. Colombia está hoy vuelta a mierda. Pero ¿cómo vas a dar la paz si pones a los delincuentes en posición de poder? Si empoderas a la delincuencia. Pero mire, están pasando cosas interesantes. Usted ve a Bukele, y Bukele se está volviendo un referente en América Latina. Sí. En el tema de seguridad. Si Milei es electo y empieza a resolver los problemas económicos de Argentina, se va a volver en un referente económico y social. Y tú mezclas esas dos cosas y eso va a ser sería un golpe para esa izquierda terrible, fundamental. Ojalá que este domingo la Argentina defina por la libertad, ¿no? Ojalá. Dios, ojalá eso que yo defino cariñosamente como la ignorancia latinoamericana, ojalá no nos aplaste una vez más. Pero es ¿no? que también, mira, hay otras cosas que nos hace falta mirar de fondo. Los sistemas políticos nuestros y sobre todo los sistemas electorales están muy corrompidos. En Argentina, el sistema electoral depende del Poder Ejecutivo y ahí pueden cambiar elecciones. Claro. Y te cuento una anécdota que me contó hace 3 días una persona aquí en Estados Unidos, muy amiga de Massa. En el 2015, cuando estaba Daniel Scioli de candidato contra Macri, la diferencia era poquitica de votos ganando Macri. Y fueron los que arreglan las elecciones en Argentina, que es una parte de la mafia, los Kirchner, etcétera, le dijeron, ¿le arreglamos estas elecciones? Y Scioli dijo no. Y salió ahí mismo a decir, ganó este señor. Un acto de grandeza y de decencia de Scioli. Pero mira, eso sí puede pasar ahorita en la elección de Massa, porque va a estar muy apretada. A no ser que el pueblo argentino vote masivamente. Masivamente, Eso porque te pueden manejar un puñado de votos, pero no te pueden manejar millones y millones y millones de votos. Eso es correcto. Entonces, si el cambio en Argentina es radical, o sea, a nivel de votación a favor de Milei, entonces ellos no van a poder hacer otra cosa que no sea el reconocer que perdieron. Eso es lo que necesitamos. Ya Macri y los otros partidos ya se sumaron a la campaña, entonces montaron todo un sistema de vigilancia, porque hay que vigilar mesa por mesa. Bueno, con las primarias lo que hicieron fue terrible, porque Milei había arrasado, fue la fuerza pujante, naciente más grande en la Argentina, y de momento lo superó Massa de la noche a la mañana. Mira, ahí pasaron 2 cosas interesantísimas y volvemos al tema del sistema político. 1, empezaron a mirar mesas y hay mesas donde Milei no sacaba un voto. No. Y me decía, esto está mal. Y les rompían las boletas. Y donde de pronto Massa sacaba un montón de votos, decía, ¿de dónde? Entonces, ahí hay una manipulación del sistema electoral que tiene que ver con esas mafias que se han construido y que tenemos que empezar a resolver, porque es que el que cuenta no puede ser el que Por decide. supuesto. México hizo una reforma muy grande y por eso AMLO quiere destruir el sistema electoral mexicano, porque sí, que por eso México salió a la calle, a decirle no, sí, toque. Sí, señor, sí, señor. Y es muy bueno lo que hicieron, creo que ahí hay un camino. Pero lo otro es que mire lo que hizo Massa 2 meses antes de las elecciones. Se gastó 1 punto del PIB dándole subsidios a todos
retirados. Eso es comprar votos, Claro, por eso es supuesto. corrupción. Ahora mismo le está llegando a la gente unos módulos, unas cajas con un sobre dentro en el que traen 10,000 pesos. Y eso lo hizo también Petro. Sí. Compró en la parte más pobre de Colombia, mandaban sobres con dinero. Pero mira, ese es el riesgo más grande que hay hoy en día. Creo que en México vamos a ver qué pasa en eso, porque AMLO es de esa corriente y AMLO es igualito. De hecho, entre AMLO y Petro, que entre el diablo y escoja. Utilizan el Estado para comprar conciencias y para comprar votos. Lo de las claps en Venezuela, es eso. Exactamente. Lo que pasa es que son tan corruptos, son tan ampones los de Venezuela que ni siquiera con eso pueden, porque no han sabido ni siquiera manejar eso. Pero ¿y los pueblos no se dan cuenta que mientras más pobres te tienen es porque te necesitan así? Claro, Petro lo dijo en una conferencia. ¿Viste ese cuando discurso? los pobres van a la clase media, se vuelven de derecha. Se vuelven de derecha. Hay que dejar los pobres. Es que eso es parte de la historia que ellos tienen. Y eso es parte de lo que ellos creen, de los que ellos necesitan y de cómo operan. Si los barrios más pobres de Latinoamérica, cada vez que hay una elección, recibe un sobre de dinero, quien lo recibe para solucionar el problema de hoy, tiene que saber que tú le sirves más quedándote pobre y recibiendo ese poquito de dinero a cada rato que convirtiéndote en un empresario que pueda mantener a su familia. Pero mira, hay un elemento que está cambiando esa ecuación, la seguridad. Que eso sí se está transformando en América Latina, se está deteriorando brutalmente por el microtráfico. Los carteles mexicanos ya son unas organizaciones criminales que van desde el Río Grande hasta La Pampa. Todo. El Pacífico latinoamericano está muy cooptado por mafias mexicanas que utilizan organizaciones criminales, por ejemplo, organizaciones criminales locales. Entonces tú ya ves en Mendoza, en Rosario, en Argentina, en Rosario no mataban a una persona. No, está hoy dominado por la mafia. Es Guayaquil. En Guayaquil hace 15 años se moría la gente de la aburrición. Hoy Guayaquil tiene un índice de violencia no tan alto, pero va en esa dirección, similar al de Medellín en los 90, por amor a Dios. Eso no se veía. Entonces, el tema de la seguridad, sí es un tema donde la gente dice, no, yo... Pobre e inseguro, no. Y ahí Bukele sí ha jugado un papel importante porque Bukele demostró que haciéndolo bien, que llevando a los delincuentes donde tienen que estar, que es en la cárcel, se consigue la seguridad. Porque es que además no puede haber prosperidad, no puede haber inversión, no puede haber ningún tipo de bienestar cuando la seguridad no está garantizada, que es lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo. Sí. Yo no sé si tú, con tu experiencia política, descubres que en Estados Unidos también ese terror, esa mala influencia está cambiando normas electorales en diferentes estados, están desapareciendo cajas de voto como en la más Latinoamérica profunda. Descubres también señales en Estados Unidos del peligro que acecha a todo el continente. Mira, a mí te voy a contar mi historia con Estados Unidos, es una historia larga. Yo estudié en la Universidad de Kansas entre el año 79 y el año 81. Kansas, Mid-America. Después... Country. Mejor dicho, un pueblito así fantástico. Amo Kansas y soy fanático de los Kansas City Chiefs. Desde entonces. Y de los Royals. Después me fui a Texas y terminé mi carrera en Texas, en Austin. Ahí estuve 5 años y conocí un Estados Unidos fantástico. Un Estados Unidos decía, wow, qué país este, Dios mío, una gente increíble. Después, en el año 90, cuando salí del secuestro, me fui para Harvard. Okay. Estuve un año en Harvard. Después, cuando las FARC me iban a matar, que me tocó irme de Colombia, estuve 6 meses aquí en Miami. Ay, Pacho, pero te ha pasado todo. Todo. Pero es que luchar por la libertad en un país como ese es duro. Es duro. Y tiene uno que arriesgar la vida, y hay que arriesgarla hasta el último día que uno esté sobre esa tierra, hay que arriesgar la vida por defender la libertad. A mí me la quitaron. A mí me cogieron 8 meses de mis hijos y me cortaron la película. ¡Pic! Y cuando te viste allí pensaste, me van a matar, ¿no? Yo estaba muerto. Yo me levantaba y decía, ¿será este mi último día? Y me iba a dormir y decía, ¿será que esta es mi última noche? Todas las noches.
pero la Virgen María se me apareció. Y todas las noches cuando me iba a dormir, pum, se me aparecía. ¿Verdad? Se me aparecía y me calmaba y se me tranquilizaba y me hablaba y como que me daba el sosiego para manejar esa situación. Yo estaba encadenado a una cama para manejar esa situación y como una semana antes de que me llegara el anuncio de que me iban a liberar, pum, se fue. La Virgen. Ella ya sabía. Yo dije, ¿por qué no volviste a aparecer? Y a los 4 días, pum, pues Escobar dijo, vamos a soltarlos. Cuando me iba a matar las FARC, pum, se volvió a aparecer por las noches. Y dije, mierda, estoy jodido. En vez de decir, aleluya María, tú dijiste, Dios mío, ahora sí me matan. Sí, y me tocó irme. Entonces yo, mire, soy súper mariano, es que usted no se imagina cómo ella me ha protegido de todo. Y ya se me perdió el hilo para dónde iba. Que estabas en Kansas. Que estabas hablando de tu relación con Estados Unidos. Y después, vicepresidente, yo manejaba el tema de derechos humanos, Plan Colombia, nosotros dándole a la guerrilla, a los paramilitares, o sea, recuperando cada centímetro. Y yo venía al Congreso a dar la cara, con demócratas, con republicanos, y era un Congreso distinto. ¿Verdad? Con una gente de un nivel. Era un gobierno distinto, se pueden hablar cosas. Había como respeto a la política. Había, pero mucho respeto. Ahora ya no hay nada. Había sentido común, había no sé qué, había... Y el valor de la democracia era un tema fundamental, o sea, había cómo convencer al otro. Cuando llego en el 2018 me encuentro en un país que no reconocí. ¿Verdad? O sea, uy, ¿esto qué es? Y tuve amigos increíbles en el Congreso. Uno de ellos, Bob Menéndez, nos defendió, el único, yo diría, el que más ha defendido la libertad en América Latina del Partido Demócrata se llama Bob Menéndez. Y mira todo lo que está pasando ahora. Y yo no sé si eso es porque lo necesitan que no esté en el puesto en el que está. No, eso es porque lo quieren embarrar. Todo el que tiene una voz, todo el que se levanta contra la ignominia, venga de donde venga, hágala quien la haga, siempre tratarán de aplastarlo, de mancharlo, de convertirlo en un criminal. Así trabaja la izquierda. Tuve otro muy bueno, también cubano, Albio Cires, que era gran amigo, se retiró. Pero cada vez es menos la gente que defiende la libertad como toca. Mira, esa relación de Estados Unidos con Maduro, yo digo, qué porquería que están haciendo. Sí, ¿no? ¿Por qué le dan ese oxígeno? Ese señor es un mafioso. Pero un mafioso, eso es como negociar con Al Capone a la N. Y le abren puertas y uno dice, ¿dónde está Estados Unidos que en vez de defender a los que luchamos por la democracia, por la libertad, está sentado con este asco? Pero es que señor. Estados Unidos está en manos de un grupo completamente radicalizado. Y me regalaron otro cafecito. Sí, ya están colando. Es que está Ya buenísimo. están. ¿Viste? Está bueno. Es nuestro propio café, nuestro propio café. Estados Unidos está en manos de un grupo completamente radicalizado. El Partido Demócrata se dejó secuestrar por la izquierda y lo que estamos viendo es realmente un peligro. Qué tristeza. Un peligro, porque además si cae la democracia en Estados Unidos, chao, se jodió el mundo, ¿eh? Chao. Se jodió el mundo. Chao. Este es el faro de esperanza. Claro. Y ese faro de esperanza a veces... Y uno dice, ¿dónde está? Ay, volvió a aparecer. Allá va, rumbo allá. Pero a veces apaga la luz y uno dice, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Sí. ¿Qué está pasando? Porque yo yo soy un admirador de Estados Unidos. Yo creo que es el país más berraco del mundo. Este país es increíble. Este país es un ejemplo en tantas cosas. Sí. Y a veces lo veo flaqueando y digo, ay, no, Dios, porque ustedes son los únicos. Sí, Europa es importante y Europa sí. No, pero Estados Unidos... Pero Estados Unidos es Estados Unidos representa el faro de la libertad, de la democracia, es la policía del mundo que señala, cuidado allí, tengan acá. Por eso es que a mí me cuesta trabajo creer, Pacho, que Estados Unidos no tome acción, sabiendo que el foco principal, como bien tú lo dijiste al principio, es La Habana. Es que mire, yo... ¿Por qué? Vean, ¿Hay tú que fuiste vicepresidente, cuéntame por favor algo secreto, Pacho? Mira, yo ¿Hay algún tratado secreto? No. ¿Hay algo debajo del tapete que impide que se diga, a ver, esto es una dictadura, están matando a un pueblo entero en 64 años,
hay que actuar. Yo no entiendo cómo Estados Unidos no dice, mire, los países que son dictadores en el continente no van a tener relaciones ni comida y van a ser enemigos nuestros. Debería ser la política. Claro. Mire, yo fuera presidente. Pero enemigo. Enemigo. Enemigo, tú al enemigo no le vendes un pollo. No, enemigo. Enemigo. Porque ellos lo declaran enemigo y entonces como Venezuela. Vamos a hacer el acuerdo del gas por aquí. Sí, Guaidó sí, pero igual hablo contigo para que tú me digas no sé qué. Entonces eso no es ser enemigo. Y hoy estamos, hoy está en juego todo. Todo. La guerra de Ucrania es el futuro de la libertad en Europa. Se está jugando eso. El conflicto de Israel y Palestina. El conflicto de Israel es la amenaza entre el totalitarismo y la libertad. Exactamente. Ejemplo más claro que ese no hay. Es el apocalipsis. Es el bien y el mal. Exactamente. Y uno dice. Son los dos polos allí y el mundo debatiéndose todavía de qué lado ponerse. Eso a mí no me cabe. Yo puse en Twitter a Petro con un café y claro, me cayó todo. No, que le dije, perdóneme, pero es que yo creo eso. Esta es una lucha donde no hay un gris. Claro que no. Es blanco y es negro. Punto. Claro. Estos señores, mire lo que hicieron, cómo lo hicieron y qué son. Y mire los otros que son una democracia con errores como todas las democracias, ¿quién no? Pero son un país lleno de libertades. Claro. Y la gente como que mirando a ver dónde se coloca, no, hombre. No, porque es que la victimización, esa victimización que usa la izquierda, que han usado los palestinos, que es un pueblo que además se ha dejado someter por su propio verdugo. Y te conviertes, ¿qué pasa con el pueblo cubano? Que es mi reclamo constantemente al pueblo cubano. Cuando los pueblos se dejan aplastar y continúan aplastados con total conciencia, pasan de ser víctimas a convertirse en cómplices. Mire, cuando usted como pueblo no es capaz de levantar la voz y decir, basta que me metas debajo de los hospitales, misiles y búnker, y ahí encontraron restos de las personas secuestradas. Quiere decir que trajeron de Israel a gente secuestrada para meterlo en medio de los civiles palestinos, y los palestinos lo permiten. Entonces, Israel tiene que defenderse. Mire, como se tenía que defender el pueblo de Colombia de las FARC, como se tiene que defender Argentina de los narcos, como se tiene que desprender México de los carteles. O sea, no hay otra manera. Mira, y además hoy es tan simple no generar esa disrupción. Tú quieres acabar con la dictadura cubana, lo único que tienes que hacer es montarles un satélite con internet encima y irradiarlo gratis a toda la isla. Eso dijo María Elvira. Y al otro día hay una revolución democrática y por la libertad en Cuba. Totalmente. En el momento en que se puedan comunicar sin ningún tipo de interferencia y empiecen a escuchar todo esto y empiecen a entender que ellos están viviendo en el siglo XVII y no en la modernidad. Pero ellos lo escuchan. Y ya desde el 2017 para acá, ellos tienen una conectividad a internet mucho más grande y se buscan novios. ¿Cómo tú entiendes? Que un cubano, una cubana, se conecte a internet para buscarse un novio en Tungutungun, en el medio de África, con tal de que lo saquen de allí y no es capaz de enterarse de las miserias que está viviendo. O sea, hay una responsabilidad grande en el pueblo cubano. Hay una sumisión consciente, hay un bajar la cabeza y saber que esto no sirve y saber que este no es el camino, pero hay una resignación asumida por generaciones en el ADN ya, que te la pasan de padre a padre, de madre a madre. Eso que ustedes tienen en Colombia, que todavía tu hijo puede pensar diferente a ti y tú lo dejas y tú le permites que él mismo reflexione y cambie su visión, como me cuentas que ha sucedido. Eso dejó de existir en Cuba hace 64 años. El ADN del cubano está permeado de cobardía. El padre, la madre, no te busques problemas, ese no es tu caso, tú no tienes por qué solucionarlo tú, ¿por qué vas a ser tú el que vas a hablar? ¿Por qué vas a ser tú el que vas a decir? ¿Por qué permites tú que otros amigos tuyos te hagan hablar cuando ellos no han hablado? Y eso se va convirtiendo en normalización.
la cobardía se va convirtiendo en un orgullo. ¿Y cómo se combate? ¿Cómo se puede romper ese ciclo de Bueno, indiferencia? lo que yo he visto y lo que a mí me ha funcionado es ponerles un espejo delante y que se avergüencen de su propio reflejo. Yo creo que a nivel mental, psicológico, el decirle a los cubanos dentro de la isla, mírate, esta persona sin valores, esta persona que se prostituye, esta persona que prostituye a sus hijos, esta persona que ha asumido la miseria con total naturalidad sin serlo y mereciendo mucho más, esa persona eres tú. Otaola, eres horrible, eres anticubano. No, yo te estoy poniendo tu reflejo frente a ti. ¿Te avergüenza? Cámbialo. Tienes la opción de ser diferente. Y entonces por eso es que tengo tantos enemigos dentro de la propia comunidad cubana. Pero yo creo que tenemos que reconocer como naciones, todos, y hablo de Cuba porque es la mía, pero hablo en general, tenemos que como pueblo reconocer que somos responsables de las desgracias que nos caen, como la derecha es responsable de que la izquierda llega poderosa y aplastante porque lo hacen mal, porque lo permiten, porque le van cediendo terreno a la delincuencia, que es el grito que yo doy desde Estados Unidos. Yo le estoy diciendo a Estados Unidos, no empoderen a la delincuencia. Esto que está ocurriendo con Hamas y el apoyo en las universidades, en los colegios. Con el ELN en Colombia. Lo que está haciendo Petro con el ELN y con los narcos, que está aquí es que una supuesta paz total, donde no hay ninguna política de defensa del ciudadano o de la institucionalidad, sino venga, yo los empodero. Eso es Pero eso además, es loco. ¿cómo puedes a los narcos, a las guerrillas, a la FARC, cómo tú puedes al que ha matado, al que no ha respetado la vida, al que viola, al que te secuestra, al que te arrastra, al que quema las propiedades con los familiares dentro, como Hamas, que decapita a gente, que entra, que mata a civiles, que ametralla? ¿Cómo tú puedes pretender con ese grupo de personas que no tienen ningún tipo de valor ni amor por la vida, sentarnos a negociar y a conseguir que cumplas tu palabra? Señor, una persona que entra y mata a niños no tiene palabra. ¿Qué palabra te va a dar? ¿Cómo te sientas con los delincuentes? Eso es lo que yo no entendía del pacto de paz en La Habana, y menos en La Habana. Tú me dices, están haciéndolo aquí en Estados Unidos, y Estados Unidos hace cumplir las leyes, y esos que vinieron a hacer el pacto de paz terminan enjuiciados por los tribunales de La Haya. Perfecto. Felicidades, porque está bien, ok, dime quiénes son tus más asesinos sanguinarios, vamos a condenarlos públicamente, vamos a hacer, y entonces los infelices, los que fueron obligados a pertenecer a la FARC, todo eso puede tener otro tipo de tratamiento. Pero tú crees que los jefes de la FARC, los que mandaron a matar gente, ¿cómo te explicas que salió, cómo se llama, Ingrid, ¿no? Sí. Aquella señora que iba a ser presidenta, Sí, que sí, fue sí. secuestrada, Ingrid diputada, Ingrid Betancourt. ¿Cómo tú explicas que salió de su secuestro abogando por los propios secuestradores? Vaya, es que yo me quedo muerto. Yo me quedo muerto. A mí no me han matado a nadie en mi familia. Y yo no puedo perdonar a la persona que te hace perder tu tiempo, tu vida, que te mete preso, que te crea ese trauma de todo tu secuestro. Nunca se ha ido de tu mente. Nunca. Entonces, ¿por qué tú tienes que...? ¿Quién soy yo para decirte, a ver, vamos a sentarnos aquí? Hace falta que perdones al que te secuestró, tú sufriste todo eso, pero bueno, ya eso no importa. Vamos ahora a comenzar a partir de hoy. ¿Quién carajo soy yo para decirte si el trauma lo has vivido tú, el miedo lo has tenido tú, lo sufriste tú? Mira, te cuento, el hijo de Escobar quiso que yo hiciera un programa con él, y dije, no, yo no. Y tú no, y le dije, le mandé a decir, tú no eres responsable de lo que hizo tu papá, pero yo no perdono. Claro. No odio, porque el odio le hace daño más a uno que al que uno pretende odiar. Y eso me lo enseñó mi padre, y no odio, pero yo tampoco voy a perdonar lo que me hicieron. Primero, porque el perdón no se entrega. El perdón hay que merecerlo. Claro, se gana.
se gana. Y tú tienes que ganar el perdón aceptando, reconociendo. Mira, cuando estábamos en el proceso de paz con los paramilitares, que lo hicimos nosotros y acabaron en la cárcel y pagaron... Yo estuve en Sudáfrica mirando cómo había sido el proceso de Sudáfrica, la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, y fue increíble porque eran las víctimas enfrentando a los victimarios en escenarios que la iglesia creaba. Y uno veía como que el dolor de la catarsis. La catarsis. Y le montamos eso a la ley de justicia y paz. Y yo me la pasaba horas viendo los videos de las víctimas escupiéndole su dolor a los victimarios con el juez y con el fiscal de la mano de las víctimas, no de los victimarios como fue en el proceso de Juan Manuel Santos, donde el Estado era consintiendo a los victimarios y no a las víctimas. Las víctimas eran de tercera clase. Y uno veía la transformación de las personas y decía, esta es la reconciliación, este es aquí. Cuando esa persona desocupa, tú me mataste, hijo de puta, mi hijo, no sé qué, Y uno veía al victimario como que empezaba a achicarse y empezaba a achicarse. Llegaban muchos así. Había unos que no se bajaban, esos que se pudran en la cárcel. Había otros que uno los empezaba a ver, que empezaban a sentir que el dolor que ellos habían generado se les estaba devolviendo. Y eso es un proceso de catarsis de uno y de otro. Y ahí pueden sanar una nación. Exacto. Pero cuando tú ves que tu asesino, el que te persiguió, el que te secuestró, el que te tuvo 8 meses, 8 días, 8 años allí cagando en una lata, tú lo ves que sigue empoderado y sigue feliz y llega a ser presidente, la nación no sana. La nación acumula rencor y resentimiento, y una nación donde sus heridas no han cerrado, no puede haber jamás reconciliación. Estoy totalmente de acuerdo. Y te voy a contar una anécdota de mi secuestro que yo, 20 años después, en el año 2012, yo salí en el 91, le hice una entrevista a la mano derecha de Pablo Escobar, que estaba en la cárcel, pasó 20 años en la cárcel, que se llamaba Popeye. Sí, que murió luego de cáncer. Sí, que reveló todas las rutas con Pablo Escobar y La Habana, todo. Y es la única vez que yo me he acercado a eso, porque yo cogí lo de mi secuestro y lo envolví y lo boté. Sí, claro. Y dije, no quiero abrir eso. Claro, protegerte. Y poquito a poquito he ido abriendo pedacitos en distintos escenarios, pero por ejemplo, yo el libro de Gabo sobre mi secuestro no lo he leído. ¿No lo leíste? La serie Narcos, donde aparece mi secuestro. Tampoco. Lo iba a ver con mi hijo y ¿sabes lo que me dice mi hijo? Me dice, papá, yo no voy a ver un programa que enaltece la persona que casi me deja sin papá. Ay, qué lindo. ¡Pum! Y entendí, pero yo tampoco. Entonces, la única vez es esa, y estaba él en la cárcel, y yo ya estaba esperándolo con el equipo de radio, y aparece él, y me dice, doctor Santos, estoy viendo un fantasma, porque él era paisa. Y le dije, ¿cómo así, Popeye? Y me dice, sí, porque usted debería estar muerto. Debería estar muerto. Y eso, hombre, yo me moriré con ese dolor. ¿Y por qué no te mató? ¿Qué sientes tú que te salvó? No, además de la Virgen, ¿no? Lo que dice Gabo en el libro, que yo no lo he leído, repito, es que al primero que ordenó matar era a mí. Pero Marta Nieves Ochoa, hija hermana de los otros capos del cartel de Medellín, de los hermanos Ochoa, se enteró y lo buscó y le dijo, si usted lo mata, nos matan a todos ahí mismo. Porque yo era, digamos, el peso pesado de los secuestrados, de todos los periodistas. Y Escobar tomó la decisión de dejarme de último. Y en el entretanto que mataron los primeros 2, y pasó un tiempo, Escobar logró generar las condiciones para que no lo extraditaran, que era, él compró una parte de la Asamblea Constituyente, la compró con plata, votos. Entonces en la Constitución que se estaba llevando a cabo quedó un artículo de queda prohibida la extradición, que increíblemente la vida da unas vueltas. En el gobierno en el que yo era vicepresidente extraditamos más narcotraficantes que nunca en la historia. Entonces mi Dios sabe cómo hace las cosas. ¿Te sentiste que estabas vengando aquello? Pues no vengando, sino que estaba cumpliendo con una misión que el dolor y la violencia había tratado de frenar y no. Claro.
Y logró eso, y cuando logró eso, nos soltó a los últimos 2 que quedábamos. Yo salí de últimas. ¿Y sientes que te soltó? ¿Tú lo llegaste a ver en algún momento? No, él quiso que yo le hiciera, él nunca habló. Y me dijo, me mandó a decir, a la única persona a la que le doy una entrevista es a usted. Porque también te admiraba entonces. Pues él decía que yo era un guerrero porque yo nunca me rendí, yo nunca pedí nada, es más, cuando me piden que mando un mensaje, le mando un mensaje al presidente diciéndole, mire, este señor no sabe que usted y nosotros somos adversarios, que la prensa es adversaria de la política, claro. Pero bueno, haga lo que pueda porque nos liberen, pero no se le olvide que usted se posesionó hace 6 meses y su primer deber es la ley, la Constitución y la ley. Usted tiene que hacer cumplir la Constitución y la ley. Y le dije, y se lo repito, la Constitución y la ley están por encima de nuestra vida. Entonces, él sabía que yo era un guerrero y que si me moría, me moría. Entonces me dijo eso. Y yo, obviamente, como periodista que soy, dije, ya voy a entrevistarlo. Y el presidente Gaviria me dio un consejo que nunca olvidaré. Me dijo, mire, usted puede hacer lo que quiera, porque él era el presidente. Y dije, le consulté, voy a entrevistarlo. Me dijo, esa entrevista tiene solo dos salidas. Una, usted es muy blandito y queda como un sapo de él, o usted es muy duro y lo mata. No puede hacer, o sea, esa entrevista no sale de No, porque además ese tipo de personalidad quiere la entrevista para quedar bien, para levantar su ego. Y yo no soy así. Claro. Y entendí que no debería hacer una entrevista y por eso no fui. Y nunca lo entrevisté y perdí la opción de entrevistar Nunca nadie le hizo entrevistas. ¿Y cuándo lo mataron? ¿Cuándo lo atraparon, lo mataron? Lo mataron, además lo mataron. ¿Cuál fue tu feeling? De liberación. ¿Sentiste paz? Sí, sentí que un piano se me iba de la Como espalda. que soltabas una carga, ¿no? Sí. Pero la otra carga es, ahí está. Sí, no, es que el trauma queda. Mire, pero es que eso es lo que no puede quedar impune. Es lo que no Eso es lo que sufren los pueblos, las naciones. Eso es lo que no entienden los victimarios. Pero es que eso no, para que no se repita, no pueden. ¿Por qué hemos visto que el holocausto judío, el holocausto contra los judíos, la masacre, no se ha repetido durante tanto tiempo? Ahora vemos que están empujando a un holocausto 2.0. ¿Pero por qué? Porque la comunidad judía consiguió el respeto persiguiéndolos, juzgándolos, apresándolos y acabando con ellos. Hasta la mecanógrafa del juicio, no tiene nada que ver, que una señora, usted es taquígrafa, siéntase aquí, escriba. Le echaron 10 años. Entonces, ¿por qué tenemos que perdonar las víctimas del comunismo, las víctimas de la izquierda? ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Y por qué la solución que siempre buscan los que tratan de que los malos salgan ilesos? Siempre siéntense a conversar, busquen un punto medio. Señor, el pueblo cubano tiene, en el caso del pueblo cubano, 64 años de vivir sometido. ¿Por qué ese pueblo tiene que levantarse, sacudirse el polvo aún con sus heridas y decir, voy a olvidar todo esto para seguir adelante? No. Es que no es justo. No es justo. Han sido demasiados crímenes, han sido demasiadas familias divididas, y eso es lo que le reclamamos al mundo. Esa complicidad macabra que tiene el mundo libre, que ve a esa isla allí sometida y no son capaces de hacer nada. Por eso le agradecemos a Uribe, por eso te agradecemos a ti, a la gente que cuando ha podido, desde posiciones de poder, ha señalado el verdadero enemigo. Pero ¿sabes qué? Ese discurso necesitamos que llegue a América Latina. Y yo te dije que deberías ir a ese discurso, lo necesitamos ahorita. Y ese discurso donde se ponga a Cuba en la cabeza de la organización criminal. Porque es que, vamos a hacerlo. Porque es que hay que subirle el costo a los políticos y a los presidentes que aceptan lo de Cuba con esa impunidad. Boric. No puede ser. Uno dice, Boric el otro día me acuerdo que dio unas declaraciones increíbles, fantásticas, contra Maduro. Y como a la semana lo oigo hablando de Cuba,
Y yo decía, hermano, ¿usted es coherente o qué? No, Minuto, ¿cómo? Explíqueme en la cabeza cómo esto es malo y esto es bueno, no entiendo. No. Si todo sale de una cosa, sale de la otra. Y es que la cabeza es Cuba. Claro. Oye, yo creo que la cabeza es Rusia. El gran ejecutor y el gran, digamos, implementador es Cuba. Bueno, y la gran víctima son los cubanos. Yo creo que Cuba viene siendo el mediador entre Rusia, China y América Latina. Sí. Cuba ha conseguido, a través del chantaje, a través del miedo durante todos estos años en los países latinoamericanos, una influencia, ¿no? Negativa, pero una influencia. Y entonces ellos le están sirviendo a los chinos y a los rusos para que penetren en esas sociedades, ¿no? Y entonces ellos son los que le dicen a los chinos, yo te consigo las minas en Panamá, yo te las consigo, tranquilo. Y allí mueve sus hilos a través de su mafia, a través de sus su red, porque hay una cosa, Fidel Castro y la inteligencia cubana, que fue una cosa hace unos años y ahora es nada, realmente es más historia de lo que fue. Sí. Porque tenían el aparato de inteligencia. Ahora ya no son tan berraco. No, ya no son eso. Ya no son eso. Ya ellos están viviendo del espejismo de lo que fueron. Y la gente cree que siguen siendo ese mismo aparato macabro y poderoso. Ya son los mismos macabros, pero sin nada. Si las naciones latinoamericanas quisieran sacudirse del chantaje de La Habana, este era el momento para hacerlo. Pues este es el momento para todo el mundo señalar y decir, ustedes son los culpables de todo, fuera de aquí. Pero cuando te digo señalarlo es cerrar embajadas, cortar relaciones, aislarlo completamente. Sí. Es decir, ustedes han sobornado, han saboteado nuestra democracia. Ustedes tienen que ver con este golpe, con este golpe, con este golpe. Aquí están las pruebas. Fuera de aquí. Sí. Váyanse a su mierda allí. Eso es lo que tiene que hacer el mundo. ¿Cómo tú explicas que Cuba tiene un puesto en la Comisión de Derechos Humanos? Sí. ¿Cómo se explica que donde se violan todos los derechos humanos se debatan los derechos que tienen que tener la gente? Pues es que también en el mundo moderno, cuando uno ve hoy Naciones Unidas, se muere uno de la risa. No, esto es un circo. Naciones Unidas es un circo. El Circo Soleil. Solo sirve para pagarle muy buenos sueldos a los funcionarios que están ahí, pagarles muy buenas educación a los hijos de los funcionarios, muy buenas pensiones, porque el resto no sirve para nada. Pero ¿y las naciones? Para nada. Que ven eso, que saben eso, que no sirve ni para el pueblo cubano, ni para el pueblo colombiano, ni para el pueblo brasileño. ¿Por qué las naciones no rompen con eso? ¿Por qué no hacen lo que hizo Trump? Por ejemplo, tú fuiste embajador cuando Trump estaba acá. ¿Por qué no hacen lo que hace Trump, que se paró y dijo, me voy de aquí y no vamos a dar fondos, no vamos a dar nada porque ustedes no sirven, ustedes no funcionan? No es esa la manera correcta de mejorar las cosas. Yo la verdad creo que debería existir un mecanismo paralelo donde las democracias tuvieran unos beneficios muy grandes en términos de mercado, migración, etcétera, en los países que tienen los mismos valores y los otros no, pistola, cero. Claro. Nada, tú no entras acá, tú no puedes, chao. Pero tú sí tienes los mismos valores que yo. Aquí tienes esto totalmente abierto. Y ahí es donde nos hace faltar ese paso. Es que esos foros paralelos lo han creado con el Foro de Sao Paulo, pero la izquierda. Sí, la izquierda son unos genios. La derecha nunca se une contra ellos. La derecha se une para ver cómo se defiende de ellos, que es diferente. Siempre vamos a la... O sea, nosotros nos reunimos cuando ya Sandra nos tiene el pueblo volteado. Nosotros nunca nos reunimos para ver la manera en la que impedimos que Sandra nos revuelva a nuestros países. Sí, eso sí. Reaccionamos, nunca actuamos. Que es algo que yo desde el programa he conseguido cambiar referente a la dictadura cubana. El exilio reaccionaba a la música que tocaba la dictadura. Y nosotros cambiamos ese juego. Nosotros hicimos que la dictadura reaccione a las acciones que nosotros hemos conseguido.
que le bloqueen las cuentas de banco, que le agreguen hoteles y compañías importantes a la lista de países sancionados, que en los juicios, por ejemplo en Inglaterra, pierdan la defensa de las deudas que no quieren pagar, porque tampoco quieren pagar, son unos delincuentes. Todo eso lo hemos conseguido nosotros, pero así como estoy hablando contigo, que a ti no te molesta, tú sientes de alguna manera conexión con el discurso, pero yo he tenido personas ahí al frente completamente incómodas. No, pero ¿cómo va a ser? Es odio, entonces lo que tú quieres. Digo, no. Odio es lo que hay. Sí, las cosas hay que decirlas como son. Porque cuando uno le empieza a dorar la píldora, las cosas uno acaba por allá y sin atender el problema de fondo. Y el problema de fondo es que hoy la democracia está seriamente amenazada en América Latina por un eje que encabeza Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es la verdad. Y en América Latina la cabeza de eso es Cuba. Y si nosotros no entendemos y enfocamos y empezamos a volver a Cuba lo que es el gran estructurador de toda esa política. El gran enemigo. Y el gran enemigo de la democracia, nos estamos equivocando de enemigo. Y estamos... tirándole al fantasma, claro. No estamos generando la reacción donde tiene que haberla. ¿Cuál es el cambio que se viene en Colombia para sacar a Petro? ¿Qué sientes tú? Mira, no hay candidato todavía en el centro derecha, y creo que el centro hay que cuidarlo, porque el centro, la izquierda es buenísima para traer el centro, buenísima. Consiguen un balance. Buenísima, y ahí es donde nos derrotan, cuando cogen ese 20-25% de incautos que dicen, ay, sí, pobrecitos, ¿no? Ahí nosotros tenemos que atraer a ese 20-25%, no, pobrecitos, no te equivoques, estos te utilizan y después te clavan. Sí, yo digo que la derecha tiene que aprender a llorar. Sí, lloramos feo. Sí. La izquierda llora lindo, tipo telenovela. ¿No? Ay, soy la víctima. Sí. Nosotros lloramos más feo, entonces no les gusta como lloramos nosotros. Bueno, ese es un buen símil. Y lo que es importante, lo que pasa es que van a pasar, mire, si Milei gana, el próximo año va a ser importantísimo mirar cómo lo que él va a hacer para transformar una economía destrozada, con principios de libertad muy duros, que yo no sé si los argentinos los aguanten, porque los argentinos están también consentidos, y la izquierda les ha llorado. Llevan muchos años también acomodados. Pero si eso funciona en el 2024, no vamos a ver izquierda en América Latina. ¿Verdad? Ay, Dios mío, pero necesitamos... Pero grabemos estas palabras, padre. Pero necesitamos construir esa narrativa, que es donde nos falta a nosotros, que la izquierda la tiene perfecta, la izquierda llora, la izquierda ya sabe el discurso. Mira, un senador de izquierda acaba de proponer una ley en Colombia que todo el que critique la paz paga 15 años de cárcel. Porque eso es parte de su discurso. No, yo soy el de la paz. Claro. Y tú eres el del odio. Sí, y usted es el de la justicia, usted es el de la seguridad, usted es el... y te pintan de esa manera, pero el mundo está cambiando a tal velocidad, y especialmente el tema de seguridad está pegando tanto, que allá es el momento de crear un discurso. Mire, lo de Bukele es impresionante. Sí. Es impresionante. En El Salvador los ciudadanos dijeron, bueno, yo le entrego un pedacito de mis libertades por la seguridad. Pero ¿y no hay peligro allí de que eso se va? Yo siempre he dicho, y me encanta el trabajo que hace Bukele, pero no hay un peligro de estar viendo el nacimiento del nuevo gran dictador de derecha en América Latina. Sí lo hay, y hay que tener mucho cuidado, porque cuando usted entrega un pedacito de libertad, ¿cómo hace usted para frenar que no le pidan otro? Que no te lleven y todas las libertades. Y acabes tú estoy totalmente de acuerdo. Ese es un riesgo enorme, enorme. Pero hay que ser realistas. El señor está produciendo unos resultados que yo no había visto en ninguna parte del continente. De eso no cabe duda, Entonces hay que poner el ojo sin perderle la crítica. Ojo, las libertades. Usted está haciendo eso es para preservar libertades, no para acabarlas. Claro.
no para acabarla. Hay que ver el momento justo en el que puede extralimitarse. Exactamente. Y ahí habría que frenarlo. Exactamente. Pero no sé si estamos preparados para eso, porque es que no hemos estado preparados ni siquiera para frenar a los que viven dentro de nuestra propia casa que nos quieren destruir, ¿no? Sí. Entonces es preocupante ante un mundo que cada vez es más débil. Sí. Sociedades que cada vez están más engatusadas. Uy, pero ¿sabe qué veo yo? Yo veo en América Latina los jóvenes... Mira España, por ejemplo. Sí. Mira lo que está pasando con Sánchez en España y tú te das cuenta y tú dices, Dios mío, las democracias más antiguas, la gente, las sociedades que vienen de todo, que lo han visto todo y que caigan en esto. Tú dices, Dios mío, estamos todos en peligro. No, a ver, te voy a contar otra anécdota que me pasó a mí en Estados Unidos. Llegué yo de embajador y teníamos unos asesores fantásticos que se llaman los hermanos Fratelli, que son, y él, ya un señor viejo, perdón, inteligentísimo, es más, hacía parte del comité no me acuerdo si de la Cámara o del Senado, que fue el que dirigió toda la investigación de Watergate. O sea, es un hombre ya mayor. Y cuando yo llego me dice, ¿sabe qué? Yo me siento como en 1859. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, yo siento que este país está al borde de una guerra civil. Y yo dije, usted está loco. ¿De dónde saca usted eso? No sé qué, bueno. Y me dice, empieza a leer esto, y lee esto, y oiga a la gente, no sé qué. Y 3 años después, cuando me fijé, sí, este país está en un momento donde si hay una explosión, no va a ser la guerra civil de norte-sur, pero si hay una explosión, con todas las armas que hay, con todo lo que está pasando, una explosión aquí de pronto genera 50.000 muertos. Y que va a ser imposible parar, a no ser de que sea con una violencia extremadamente dura. Y yo creo que Estados Unidos está en ese momento y me preocupa inmensamente por lo que hablaba, por lo que es el Faro, porque cada vez ve uno la gente odiándose más. Es que es un odio que uno dice, pero ¿de dónde? Si viven en el mismo país, miren lo que tienen. Pero además, en medio del siglo XXI, enfocarnos en el color de la gente es risible. Enfocarnos en lo que tú sientes es absurdo. Es absurdo. Es absurdo cuando lo que tú aportas tiene que ser lo importante, no tu color, ni tu pelo, ni el color de tus ojos. Es que eso son cosas, son lastres del siglo XVIII. Y nada que ver con esta época. Pero yo lo que veía en América Latina, estoy empezando a encontrar los jóvenes muy yéndose a la derecha, en una mirada muy libertaria. Bueno, amén. Que me parece muy importante, con 2 excepciones. Uno, el tema del aborto. Y cuando a la derecha les pone el tema, yo soy antiaborto total. Pero esa es una decisión del individuo, no es una decisión del Estado. Tú debes poder hacer lo que tú quieras. Antes de los 18 está bien, se lo dejo a la familia, tiene que ser con firme la familia, lo que sea. Después, tú eres la que... Y tú al joven le hablas de... y se va de la derecha. Dice, no me metan a mí porque yo no quiero que me impongan esos límites como individuo. Y el otro tema es el tema de la sexualidad, que también es una decisión individual. ¿Tú por qué te vas a meter? Obviamente, yo creo que con el tema trans ya están pasando unas cosas que antes de los 18 años la familia es la que tiene que manejar eso, pero los jóvenes también dicen, no te metas con mi sexualidad porque mi sexualidad es mía, a ti no te importa y el Estado no tiene que meterse. Bueno, pero págate tú la hormonación. ¿Sí? A mí me parece fantástico que la gente trans haga lo que siente cuando sea adulta. Ahora, asuma usted su cambio. Sí. No vengas al Estado a que el Estado te pague con la salud, el subsidio, tu transformación. Usted se siente jirafa, bueno, pues páguese la cirugía de cuello. Póngase usted la prótesis, usted misma, páguela usted. No venga que te la pague yo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí es donde entra el problema. Yo creo que los niños tienen el derecho de ser niños y mantenerse protegidos por la sociedad, porque si las sociedades no protegen la inocencia, la infancia, son sociedades perdidas. No, antes de los 18 años, hermanos, es decisiones de familia y el Estado no tiene que meterse para nada. Eso de que el Estado ya empieza a los 8, a los 10 años a
en la educación a plantear todos esos temas sexuales, uno dice, eso es una equivocación total. Ese es un tema de familia, Por de supuesto. tu papá y de tu mamá. Tú en el colegio le enseñas cívica, le enseñas historia, le enseñas geografía, le enseñas matemáticas. No te metas con eso. Tú Claro. no tienes que estar ahí. Ese es un tema de familia. Entonces, pero el joven es mucho más emprendedor. El joven, miren, a Petro le pasó una cosa increíble. Presentó un proyecto de ley que acababa con el trabajo de una empresa de todos los trabajadores independientes, y hay una empresa muy grande en Colombia que se llama Rappi, que es como Grubhub acá, que te llevan la comida y eso, y antes son muchachos en bicicleta y van, bueno. Pues estos muchachos cogieron y rodearon el Palacio Presidencial y el Congreso para protestar. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Petro? Los muchachos mandando un mensaje, no joda, déjeme, si yo quiero trabajar 6 horas, trabajo 6 horas, si quiero trabajar 20 horas, trabajo 20 horas, yo me gano mi plata, déjeme manejar mi vida. Y Petro les dijo, es que ustedes son esclavos del capitalismo. Esa fue la respuesta de Petro, son esclavos. Y él me va a venir a liberar. O sea, además, ¿pero y quién te lo pidió? Sí. O sea, ¿quién te lo pidió? No entienden, se creen salvadores. Pero es que ya el discurso, fíjate que el comunismo y el socialismo ha ido mutando a lo largo de los años. Antes era el obrero aplastado por el capitalismo, y ya el obrero entendió que trabajando te puedes comprar el carro que te gusta, la casa que te gusta, que puedes viajar a donde te gusta, y ya el obrero dejó de sentirse inferior por ser obrero. Entonces ahora han cambiado a otras aristas de la vida, a tu sexualidad, a tu color de piel, a tu dolor, a que eres pobre porque eres pobre. Yo le pregunto a un pobre, siempre, ¿a qué hora te levantas a trabajar? No, yo me levanto a las 11 de la mañana. Bueno, eres pobre por eso. Porque el que consigue es porque no para de trabajar. Y si tú no duermes trabajando, yo que me levanto a las 11 de la mañana no tengo por qué tener lo mismo que tienes tú. Y no tengo por qué sentirme peor a ti. Yo quiero ser igual que tú, tener lo mismo que tú, tengo que trabajar lo mismo que trabajas tú. Y a lo mejor no lo consigo porque no tenemos la misma capacidad. No, y el joven entiende eso, pero lo entiende de una manera distinta. ¿Sabe que yo quiero trabajar 6 horas, no más, y vivo con eso? Listo, es su decisión. Está bien. Lo está entendiendo. Y dice, no se meta con mi vida. No me diga que yo tengo que trabajar de 9 a 5. No es lo que me gusta. Yo quiero trabajar de 3 de la tarde a 10 de la noche, o de 12 de la noche a 6 de la mañana. O la madrugada entera. A mí no me jodan. Déjeme vivir como yo quiero. El joven está yéndose a eso. Y eso la izquierda no lo entiende, porque la izquierda todavía sigue en el siglo XIX. La izquierda es más gobierno, es más Estado, es más control. Y como tú dices, se tienen que inventar nuevos temas de división y de odio, como el de la sexualidad, el del color, el de la raza, el de la historia, necesitan crear esa división en la sociedad porque ellos en esa división ganan. Es el único escenario donde ellos ganan espacio. Y ahí es donde hay que pelearse. Pero por eso tenemos que ir a Latinoamérica. Mira. ¿Vamos a hacerlo? Yo te acompaño. Dale, vamos. Voy contigo. Honor para mí. Porque este discurso hay que echarlo en toda América Latina porque la gente está ávida. Muy bien. Ávida. Y podemos invitar de cada país. Claro. Influencers, gente del país que vaya a... Claro que sí. No, es que el objetivo es invitar gente de allá que vengan y estamos 4 horas y que nos hablen. Y llevamos el mensaje. Uy, mire, por favor. Vamos a hacerlo. Por favor. Cuenta con eso. Listo. Dale. Trato hecho. Bueno. El año que viene. Ya, de una. Barremos Latinoamérica desde izquierda. De una. Vamos allí. Gracias por venir. Un placer. A ti, qué delicia, buenísimo el desayuno. Ahora sí puedo empezar a comer. Todo, ¿eh? Carla Bakery no te perdonaría que no comas nada, ¿eh? No comas. Mira, el pan de bono es fantástico. Uy, pan de bono. Ese pan de bono es delicioso. Delicioso. Gracias, de verdad. Vale, un placer tenerte por acá y poder contar con personas como tú en Latinoamérica y que pueda tener esa visión tan clara de lo que nos afecta, de lo que representa el verdadero peligro para todas las generaciones. Porque ya lo dijimos, la izquierda trabaja con tiempo, pero nosotros
los que no queremos caer en manos de la izquierda, tenemos que utilizar el doble de tiempo para liberarnos de ella. Así que gracias. Amén. Gracias. Nos vemos en Latinoamérica el año que viene. Listo, Ale. Gracias. Gracias. ¿Quién viene a comer? Los tamales de mamita. Ah, bueno, pues hoy comemos con los tamales de mamita. Óyeme, qué lujazo, de verdad. Esto solamente ocurre desde el rancho. Nos vemos ahorita. Gracias por la sintonía. Bye, bye. Desde el rancho llegamos hasta tu hogar. Desde el rancho cada mañana supernatural.